My name is Mitzi Ortiz and welcome back to Kids Time. Woo! Okay guys, so last week we learned about Jesus and the Samaritan woman. And we also learned 3 important things that week. Do you remember those 3 things? You do? Well then let's see. These 3 important things are: 1. We are all special to God. You see, back in those days, it was thought that God was only for certain people. However, that is not true. Jesus came along and showed us that He loves everybody and that He wants us to have a relationship with Him. And 3, Jesus is the living water. Jesus is the special water that we all need in our lives and in our hearts. And if you let Him in, your hearts will never be thirsty ever again. So for this week, we are going to learn about how God created the world. How exactly did He do it? How did He create the plants, the trees, the animals, the fruit, the sky? How did He do it? Well, come and join me as we learn together. And I will catch you outside. See ya later. In the beginning, nothing existed except for God. God created the heavens and the earth. The earth had no shape, and darkness covered the earth. The Spirit of God was there, hovering over the waters. God spoke, "Let there be light." What God said happened. God saw that the light was good, and He separated the light from the darkness. God called the light day, and He called the darkness night. Evening came, and then morning came. That was the first day. God spoke again. "Let there be an expanse between the waters to separate them." What God said happened. He made a space between the water that was on the earth and the water above the earth. God called the expanse sky. Evening came, and then morning came. That was the second day. God said, "Let the water under the sky be gathered into one place, and let the dry land appear." What God said happened. God called the dry land earth, and He called the gathered water seas. God saw that it was good. Then God said, "Let the earth make plants and trees with fruits and seeds." What God said happened. Plants and trees grew, and God saw that it was good. Evening came, and then morning came. That was the third day. Next, God placed lights in the sky. God created the sun to shine during the day and the moon and stars to shine at night. God gave us lights to shine on the earth, to separate day from night, and to help us track time in days and years. God saw that it was good. Evening came, and then morning came. That was the fourth day. Next, God made creatures that move and swim in the water. He made birds to flap their wings and soar across the sky. God saw that it was good. God told the animals to multiply, and they filled the seas and the sky. Evening came, and then morning came. That was the fifth day. Then God made more animals, livestock, creatures that crawl, and wildlife to live on the earth. When God said it, it happened, and God saw that all of it was good. Jesus is the Lord over all of creation. The Son has always existed. The Bible says everything was created by Him and for Him, and He holds everything together. All of creation exists to bring God glory. Wow, did you guys see that?
Come and take a look with me. He created the sky, the earth, the animals, the trees and plants. Isn't that cool, guys? God created everything. And in the Bible, it says that it was created by and for Jesus, which means Jesus is God. Everything that he created was good. And it was done to bring God glory. God is our creator, and he is Lord over everything. Now remember, guys, Jesus is God, and God is our creator. He made everything good and everything for his glory. Can you remember that? Can you? Can you? Okay. So let us bow our heads and close our eyes as we pray. Dear God, you are the creator, and everything that you made was good. Thank you for creating this world, and help me to learn more about you and to live for you. In the name of Jesus Christ, amen. Well, you guys, I hope you had an awesome time like I did. And until next time, stay safe. God bless. Bye. Saludos y bienvenido al culto virtual de la Iglesia Bautista Sterling Road. Mi nombre es Johnny Miló y soy el ministro de jóvenes y tengo el privilegio de compartir con ustedes hoy la palabra de Dios. Primeramente les quiero informar que nuestra iglesia reabrirá los servicios dominicales junio 14. Más información vendrá sobre eso, y también junio 17, la misma semana, miércoles, los jóvenes empezarán de nuevo a reunirse aquí. También más información viene respecto al asunto. Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias por estar aquí con nosotros, en cada casa, en cada hogar, a través de cada aparato electrónico. Pedimos que tu Espíritu Santo revele la verdad de tu palabra y que provoque cambios en cada una de nuestras vidas. Gracias por amarnos, gracias por siempre acompañarnos y gracias por darnos el Espíritu Santo como sello de tu amor y de nuestra transformación en ti. Por Jesús oramos. Amén. Me imagino que cada uno de ustedes ha completado una lista de proyectos en su hogar, sea pintando, remodelando, organizando, y también un poco de obras manuales en el patio de su casa. Yo incluso tuve un proyecto afuera que no lo planeé, pero se desarrolló. Yo tengo un cactus de como 7 pies, un cactus fantasma se dice, y lo llevo teniendo ya más de 10 años. Lo sembré cuando tenía apenas como 1 pie de altura. Y entre las ráfagas de viento y lluvia que hemos tenido, una tarde sentado yo en mi cocina, por la ventana veo que se empieza a mover violentamente. De repente miro y veo que ya no está. Sabía que se había caído. Esperé al día siguiente salir afuera, y lo interesante que es mover un cactus solo y de ese tamaño
fue una aventura. Lo levanto, lo acomodé de nuevo y seguí hacia adelante. ¿Qué sucede? Las mismas ráfagas de lluvia y viento regresan esa tarde y de nuevo yo sentado en la cocina de mi casa veo por la ventana violentamente cómo se movía el cactus. De repente veo que el cactus no está. Se repite el proceso, pero el próximo día escarbo un poco el hoyo y las recoloco y veo que se habían partido ciertas ramas de la mata y tristemente las eché para un lado, lo acomodé y adelante. ¿Qué sucede ahí? Las mismas lluvias regresan, como sabemos es el estado del sol, como dicen en la Florida, lo mismo, sentado en la misma silla, por la misma ventana, la misma matica. ¿Qué sucede? Correcto, se fue. Entonces ya yo miro y digo, wow, ya van 2 veces, mañana de nuevo haré el labor de rescatar la mata. Voy el día siguiente, pero ahora ya voy con una estrategia. Busco una pala, busco otro sitio y digo, voy a sembrarla en un hoyo más profundo, porque estaba en un hoyo que en el tiempo que la sembré era perfecto. La mata tenía 1 pie de altura, el hoyo tenía 1 pie de profundidad, no hay problema. Pero ahora ya tenía más de 7 pies, necesitaba profundidad. Escarbo un hoyo de 3 pies, una pala, veo que tiene más ramas partidas, veo que le tengo que cortar las raíces porque tenía raíces bien profundas y le tengo que hacer bastante daño y sufre bastante esta planta, pero con mucho sufrimiento de mi parte y también mucho sufrimiento por parte de la planta, el proyecto termina y está sembrada en un lugar nuevo y más de una docena de ramas partidas. Yo me pregunto si va a sobrevivir por todo lo que ha sufrido. Pasan los días, veo que le empiezan a salir manchas de color café, empieza a echar un líquido y yo me pongo a pensar que no va a sobrevivir. Pero realmente me sorprendí, porque mientras que las manchas pasaban, empezó a agarrar un color de nuevo, color verde bonito, y empecé a ver que las puntas de las ramas empezaron a ponerse rosadas, y eso lo hace cuando hay crecimiento. Y hoy en día, después de 3 semanas, veo que la planta ha echado más de una docena de ramas nuevas en menos de 3 semanas. Y todas las ramas tienen rosado por encima, es una belleza. Pero sí veo que sufrió bastante y recibió muchos golpes, mucho daño, pero ahora está en un lugar mejor y está creciendo. Y eso nos lleva al tema de hoy, que es titulado Pruebas con propósito. De nuevo repito, es titulado Pruebas y propósito. Quiero que regresemos a la historia de una persona en la Biblia que es un ejemplo de cómo un cristiano debe comportarse en medio de una situación difícil, en menos de sufrimiento y dolor. Un cristiano siempre tiene que honrar a Dios en su comportamiento. Tenemos que también tener en cuenta que un cristiano, en cualquier situación que se encuentre, incluso en sufrimiento, tiene que demostrar que su fe es una fe genuina, que no es solamente una colección de enseñanzas, de textos que se ha memorizado y de costumbres que ha adoptado, pero que es una fe genuina, que no solamente lo ayuda a perseverar, pero también los ayuda a hacer un impacto a las personas que nos rodean.
vamos a ver que la persona que me refiero es a José. Y encontramos este chico en el libro de Génesis, capítulo 37. Primeramente vamos a establecer quién era José. José era el primogénito de la esposa favorita de Jacob, Raquel. También tenemos en cuenta que él era el hijo de su vejez, como nos revela la Escritura. Pero era uno de, hasta ese entonces, de 10 hermanos que tenía sobre él, mayores. Vemos inmediatamente que él lo odiaba. Él lleva un informe sobre sus hermanos al padre y el informe obviamente no fue bueno y lo odian. No solamente lo odian por eso, pero también el padre le da una túnica de colores. Y me imagino que al José ponerse esa túnica de colores y pasearse en medio de su familia y los otros hermanos, que era un insulto para ellos. Era una ofensa verlo, el favorecido del padre y ahora con estos colores brillando, paseándose en medio de nosotros. Lo odiaron más aún después de eso. La Biblia nos dice también que no podían hablar con él pacíficamente. Nosotros entendemos lo que es sufrir cuando estamos con familia o con amistades o con compañeros de trabajo y estar en un ambiente donde cada palabra es un ataque verbal, a donde cada conversación es hostil y todo es expresado de una forma agresiva y una forma atacándote. Eso es lo que vivía José. Y lo vivía con sus hermanos. ¿Qué sufría él con sus hermanos? Estos últimos domingos hemos estado estudiando en la escuela dominical cómo lidiar con relaciones difíciles. Y en tantos domingos no hemos podido cubrir la multitud de explicaciones y enseñanzas que nos ayuden a enfrentar estas situaciones. Y muchas de esas situaciones van y vienen, pero José vivía esto día tras día porque era con los 10 hermanos mayores que él tenía. Triste, frustrado, solo, ansioso, incluso confundido, me imagino, porque se preguntaba: ¿qué hice yo para caer en este problema? ¿Qué hice yo para ofenderlos? Muy probable él habló con su padre, comentándole la situación, que su vida era imposible con sus hermanos, pero vemos que eso no iba a llevar a ningún resultado que nos dice la Biblia. Y probablemente lo que sucedió, si hizo eso, es que empeoró la situación. Ahora le dijo a papá que les estamos haciendo acoso, que lo estamos molestando, ahora más tierra nos echó. El sufrimiento de José continuaba. El sufrimiento de José no era fácil. Pero vemos que la situación de él iba a ir de mal a peor y a horrible. ¿Qué viene después en la Biblia en referencia a José? Vemos que comparte unos sueños que Dios le da. Y sabemos ahora que son proféticos, pero en ese momento esos sueños solo ponían a José sobre los hermanos, en una posición de autoridad. Otro insulto. Esto era más leña al fuego del odio que ellos sentían por este joven, que era su propia sangre. ¿Qué sufrimiento vivía este pobre José? ¿Cuántas veces nosotros no nos miramos en una situación donde estamos sufriendo y decimos: Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? José se debió haber preguntado esto varias veces. Ahora vemos que José es enviado de nuevo por su padre a reportar sobre qué estaban haciendo sus hermanos.
Los hermanos se habían llevado el ganado a otros pastos para comer y vemos que es ahí a donde Dios puede intervenir para prevenir un desastre. José, no teniendo GPS, no teniendo un teléfono para decir, hermanos, ¿dónde están? Voy en camino. Se encuentra caminando en la dirección que el papá lo había enviado, pero se tropieza con un individuo, la Biblia no menciona quién es, y esta persona le da la dirección y le cuenta a José dónde puede encontrar sus hermanos. José continúa en rumbo hacia la destinación y mientras que él se acerca a ellos, vemos que los hermanos empiezan a planear el asesinato de su propio hermano. Empiezan a burlarse diciendo, mira, ahí viene el soñador, ¿por qué no lo matamos? Ahí vemos la realidad del odio que ellos sentían para él. Vemos que la soberanía de Dios permitió que él llegara ahí. José ahora se iba a dar cuenta realmente que el odio iba bien profundo en sus hermanos. José se encuentra con ellos y de repente es atacado. Le arrancan la túnica que él tenía y lo tiran en un pozo. Adolorido por la túnica que él perdió, que era un regalo especial de su padre, y también confundido, asustado, ansioso. ¿Será esto un juego feo de mis hermanos? Ellos son mis hermanos, no me van a hacer nada, pero no me gusta, estoy asustado, estoy en este pozo, ¿dónde está mi papá? ¿Qué combinación de emociones surgieron en ese momento a José? Pero vemos que al momento del fin ellos extendieron una mano y una soga, probablemente para sacarlo del pozo. Él no sintió alivio. Y si lo sintió fue tan corto porque en ese momento se había completado la transacción de venderlo a él como esclavo. Ahora sí había chocado José con la realidad que el sufrimiento de él no era malo, pero era peor de lo que él pensaba. Si tuviéramos que escoger entre los hermanos y José, todos obviamente estaríamos a favor de José. José era la víctima, José no había hecho nada malo. Ellos fueron crueles, abusaron, no lo apoyaron. Estaban supuestos a estar ahí para José y al revés, no lo fueron. No estamos en contra de los hermanos por la vida imposible que le hicieron vivir. Pero estamos en contra de los hermanos por la traición tan fea que le hicieron. Incluso también estamos en contra de Judas. No tanto porque él se robaba dinero del bolso que nos enseña la Biblia. Pero si se habla de Judas, recordamos que Judas fue el que traicionó a Jesús. Y es la traición que duele tanto. Es una persona en la cual confiabas y esa traición siempre trae dolor, una herida profunda, dudas y un sufrimiento encima de lo que es el resultado literal de la traición. Pero José no es como Job, que se queja y pregunta y se tira a la depresión y empieza a planificar una venganza total contra sus hermanos. Él no se pone a maldecir a todos los que los rodean y aún hasta el día cuando amanece el sol. Que vemos que él se mantiene con una actitud de perseverar y de buscar de Dios en medio de la situación. ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios está con él. Vemos eso porque aunque nosotros no entendamos qué está haciendo Dios, y como ahí José no entendía el propósito de Dios, la realidad de Isaías 55:8 la vemos ahí. Mis caminos no son tus caminos,
ni mis pensamientos tus pensamientos. Y esa es la realidad que nos aplica hoy, hermanos, en medio de esta pandemia. Si estamos al final, al principio, a la mitad, al comienzo, nosotros no entendemos el propósito de Dios, pero tenemos que ser como José, perseverar. Seguimos a José a Egipto, donde su familia no está presente, su cultura no está presente. Un cambio drástico. No solamente los eventos del pasado, pero ahora lo que está viviendo en el presente es propiedad. No tiene derechos. Era libre, ahora es esclavo. Tenía voz, ahora no tiene voz. Tenía el amor del papá y el calor de su papá y de su familia, ahora no tiene nada de eso. Realmente se ha empeorado la situación. Pero ahí vemos que Dios sigue con él. Se pone a trabajar fielmente, como dice la palabra, todo lo que lo hagas como para Dios. Y un pagano, Potifar, su jefe, el capitán de la guardia, reconoce que todo lo que José tocaba prosperaba. Y esto lleva a una promoción en el empleo de José. No era solamente ahora un esclavo más, pero ahora era jefe de todo lo que tenía Potifar. Tal vez José dice, wow, las cosas están mejorando. Dios no me ha abandonado en medio de este sufrimiento. Pero ¿qué sucede? Ahora se fija la esposa de Potifar en José. Lo trata de seducir varias veces, como dice la Escritura. José debe estar pensando, ¿por qué no tengo un tiempo de paz y de tranquilidad en mi vida? ¿Por qué las cosas no me pueden ir bien por un periodo de tiempo? Siempre hay algo, se debe estar preguntando José. Pero él, en vez de pensar en lo que puede ganar con esta relación inapropiada, él se pone a reflexionar en agradecer a Dios, a honrar a Dios y al jefe. Y dice, no puedo hacer esto. Por el orgullo de ella, la esposa lo acusa falsamente, el esposo se llena de ira y lo encierra en la cárcel. Ahora sí fueron de peor a horrible. José debe estar pensando, no entiendo. Nada me sale bien. Pero en vez de dejar que ese pensamiento tome raíz y que lo lleve por un camino de destrucción, él se agarra de Dios. Es obvio, se tiene que agarrar de Dios. Porque la Biblia dice que Dios estaba con él y le da favor. Y les digo, hermanos, que Dios no nos da favor si nos ponemos a odiar al mundo entero y a maldecir todo y nos tiramos como un niño llorando, tirando una pataleta en el piso. Si nos agarramos de Dios, Dios se agarra de nosotros y nos lleva a través de la tormenta. ¿Qué es lo que sucedió aquí? José es puesto a cargo de la prisión entera. Y lleno de compasión, se viene a encontrar dos oficiales de la corte del faraón. Y teniendo compasión, les pregunta por qué están tristes. Ellos estaban entristecidos porque tenían sueños que los atormentaban. Y José, por divina sabiduría dada por Dios, les da la interpretación. El copero, que va a ser liberado de la prisión, recibe unas palabras de José. Y José le dice, por favor, recuérdate de mí y demuéstrame bondad cuando todo esté bien y salgas. Eso es en el capítulo 40, verso 14. Y así sucede. De la misma manera que Dios le revela a José la interpretación,
es la misma manera que suceden los eventos que siguen. El copero es regresado a su puesto sirviendo al faraón, y el sufrimiento de José, que ocurrió por ser falsamente acusado, llevó un propósito en la vida de José. Y estos eventos son necesarios para el próximo capítulo en la vida de José. No era un plan perfecto en los ojos de José, pero sí era un plan perfecto en los ojos de Dios. El sufrimiento venía con un propósito. Pasan 2 años, nos encontramos en el capítulo 41 de Génesis. Faraón empieza a tener sueños que le robaban el descanso y lo atormentaban por la noche. Busca a todos los sabios y todos los magos para la interpretación de estos sueños. ¿Y qué sucede? Nadie da a cabo con la interpretación. Pero fue allí a donde la falsa acusación de una persona inocente, José, que fue traicionada por sus hermanos de una mala manera y vendido como propiedad, lo llevó al punto donde el copero le dijo: Faraón, yo conozco a uno que sabe la interpretación de los sueños, se llama José. Todos sabemos ahí que después lo que pasa, José le da la interpretación a Faraón y le agrada. Y no solamente le agrada, pero inmediatamente José es puesto en la segunda posición más alta del reino. Él dice que no hay nadie más sabio como tú en toda la tierra, y solo el trono me va a separar a ti de mí. Mi familia, mi casa, el pueblo, todo estará bajo tu mano. Los sueños revelaban que iba a venir una escasez sobre la tierra. Iba a haber un tiempo de mucho y iba a haber un tiempo de escasez. Ahora estaba José en una posición no solamente de poder y de autoridad, pero estaba a cargo de hacer las planificaciones para sobrepasar esta prueba que iba a venir sobre todas las fases de la tierra. Que vemos aquí que Jacob envía a sus hijos, en el capítulo 42, a Egipto a buscar grano, porque alguien en Egipto había tenido la revelación para hacer las preparaciones, y la persona que estaba al mando era José, el mismo José que iba a recibir a sus hermanos sin que ellos lo supieran para proveerles grano. Si adelantamos un poco la historia, vemos que no solamente hay una reunión entre ellos, hay una reconciliación. Y si leemos lo que dice Génesis 45:7, vemos aquí José hablándoles a los hermanos y le dice: Dios me envió delante de vosotros para preservarlos en posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¡Wow! Así que José sabía y había entendido el propósito de que todo lo que había sucedido era para que él estuviera en ese lugar para poder salvar al pueblo de Israel en medio de esa situación. El sufrimiento tenía un propósito. Y es ahí, hermanos, donde, repito, Romanos 8:28, que era el tema de hoy, que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Mis hermanos en Cristo, como dice Santiago Santiago 1:2, contémoslo todo gozo cuando caigamos en varias pruebas. Dios está haciendo algo grande. Dios está trabajando en medio de esta situación. Este sufrimiento tiene su propósito. No tratemos de adivinar el propósito, solo tratemos de honrar a Dios en medio de esta situación. Y Dios va a llevar a cabo un plan perfecto.
Tal vez usted está sufriendo y no tiene paz. Y te digo que se agarren de Cristo en esta situación. Si no lo han hecho, voy a orar con usted sobre el aparato electrónico que tienen y le invito a que acepten a Cristo. Tal vez dicen, Johnny, tú no entiendes mi situación. Bueno, yo sí entiendo parte de ella porque no he tenido yo trabajo casi por 2 meses. Yo sé lo que es sufrir y no tener respuesta, seguir a la deriva. Pero uno cuando anda con Cristo, no anda a la deriva. Recibe a Cristo en este día y deja que el sufrimiento tuyo te lleve al plan perfecto que Cristo tiene para tu vida. Y como José, vamos a experimentar el propósito de Dios. Señor, gracias por este mensaje que tú has traído a nuestras vidas. Gracias porque sabemos que tú tienes un propósito. Te recibimos con nuestro Señor y Salvador, Señor. Perdónanos por nuestros pecados. Perdónanos por dudar de tu presencia en medio de esta situación. Gracias por amarnos. Gracias por nunca abandonarnos. Por Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga.